Hola, muchas gracias por estar allí, por estar siempre, por estar por primera vez, para acompañarnos en nuestro espacio Reavivados por su palabra, un momento y un tiempo donde cada día meditamos en un capítulo diferente de la Biblia. Hoy vamos a leer del capítulo 27 del libro de Números, pero antes vamos a tener una oración. Padre nuestro, al continuar con la lectura de tu palabra, suplicamos continúes con la bendición de tu Espíritu en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 27 de Números fue escrito por Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, hacen parte del Pentateuco. Este capítulo 27 tiene grandes secciones. En la primera, él destaca a las hijas de Zelofejad que tienen derecho a recibir herencia. En un tiempo y en una época y en una cultura donde la mujer no tenía derecho, Dios da derecho aún para esos a quienes nadie le dan privilegios ni oportunidades. Dios tiene algo incluso para el último de la fila. Ese es el mensaje de los primeros pasajes de este capítulo. Insisto, en una época, en un tiempo, en una cultura donde la mujer era considerada de segunda, Dios indica que es también de primera, los mismos derechos. Desde el versículo 12 en adelante comienza algo así como una transición. Moisés, el gran líder del pueblo, está cerca de la muerte y Dios ha elegido un sucesor. Dice en el versículo 12, Dios le dijo a Moisés: sube a este monte, verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Él estaba cerca de la muerte, se iba a unir a esos antepasados muertos. Después que hayas visto, tú también serás reunido. Sin embargo, antes de la muerte, Dios le estaba dando el privilegio de poder ver aquella tierra prometida por la cual tanto había luchado, trabajado, para que el pueblo pudiera llegar. Versículo 16. Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca para que la congregación de Dios no sea como un rebaño sin pastor. Él está cerca de la muerte y ahora hace un ruego, que Dios ponga en esta congregación un líder, un hombre, un líder espiritual, un pastor, un ministro, que vaya adelante, que guíe, que cuide, que ame y que finalmente introduzca al pueblo en esa tierra prometida. Que Dios dé un hombre para que estas ovejas tengan un pastor, para que esta congregación no sea como un rebaño sin pastor. Versículo 18 dice que Dios le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Alguien en quien estaba el Espíritu de Dios, para liderar, para ser un pastor, para ayudar, para servir, para conducir a ese pueblo, se necesitaba de alguien que tuviera el Espíritu de Dios, que la presencia de Dios estuviera con él. Ponlo delante del pueblo, delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos.
pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Un siervo de Dios, viejito, cerca de la muerte, que va a transferir un mandato, un cargo, una función, una misión, y Dios le dice, hazlo delante del pueblo, pon tu dignidad sobre él, para que así como te obedecieron, lo obedezcan a él también. Versículo 21. Él se va a presentar ante el sacerdote, lo consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, el juicio a través del cual Dios transmitía y revelaba su verdad, su voluntad, para que él sepa cómo percibir la voluntad de Dios, para que la entienda y para que la aplique. Continúa el pasaje y dice, por el dicho de él saldrán, por el dicho de él entrarán, y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Qué maravilla de un líder, ¿no? Por el dicho de él entran, por el dicho de él salen, los sigue. Claro, cuando alguien es espiritual, cuando alguien ama, cuando alguien es el pastor de las ovejas que cuida de todas las ovejas, cuando la presencia de Dios está en esa persona, su influencia se hace notoria y su caminata se la sigue. Versículo 22. Moisés hizo como Jehová le había mandado. Viejito, anciano, terminando su ministerio, imposibilitado de llegar a la tierra nueva, pero Moisés sigue haciendo lo que Dios le mandó. Tomó a Josué, lo presenta ante el sacerdote, lo presenta ante toda la congregación, pone sus manos sobre él, impone sus manos, le da el cargo como Jehová había mandado por medio de Moisés. Qué maravilla, amigos. Dos hombres de Dios, humanos, pecadores, pero hombres de Dios. Uno que está terminando su caminata, pero sigue confiando, sigue obedeciendo, sigue haciendo la voluntad de Dios. Va a morir de pie, va a morir con las botas puestas, va a morir haciendo lo que siempre hizo, escuchando la voluntad de Dios, amando a Dios, siguiendo su voluntad. Ahora va a transferir un cargo, pero más que transferir un cargo, quiere transferir una experiencia, quiere transferir un conocimiento, quiere transferir una relación. Coloca a Josué delante del pueblo, le impone las manos, retransmite la bendición que él recibió de Dios. Y Josué, con humildad, consciente de cuánto él necesitaba de la bendición de Dios, la recibe. No como quien es suficiente, sino como quien necesita depender de Dios. No como quien va a resolver todo solo, sino como quien va a continuar las pisadas de su líder antecesor, siguiendo a Dios, siguiendo su mandato, siguiendo su voluntad y siguiendo sus consejos. Amigos, ¿cuántos tenemos que aprender de Moisés y de Josué? Cada uno en su lugar, cada uno en su momento. Uno dando todo, el otro recibiendo para dar todo. Ya vimos de Josué, era uno de los espías positivos, uno de los que no le tuvo miedo a los gigantes, uno de aquellos dos que vio las cosas con la óptica de Dios. Está difícil, pero con Dios es posible. Con ese pensamiento y actitud asume el liderazgo. Está difícil. Llevar el pueblo a la tierra prometida no es fácil, pero con Dios es posible.
Tal vez haya en tu vida algunos desafíos difíciles. Se requiere humildad, se requiere confianza en las promesas de Dios, se requiere obediencia a su palabra. Está difícil, pero con Dios es posible. Si hay algo difícil en tu vida, no mires lo difícil, mira a Dios y Él va a hacer posible lo imposible. Yo voy a orar y después de la oración, en el espacio, en silencio, es tu tiempo para presentarle a Dios tu pedido, tu necesidad. Señor, como Moisés y como Josué, danos tu espíritu para hacer posible lo imposible. Danos tu espíritu para amarte, para seguirte y para obedecerte. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un capítulo más de la Biblia, ha sido un momento más de oración y de encuentro con Dios. Ha sido una experiencia que se fortalece o que tal vez te llega por primera vez. Sea como sea, deseo que sea permanente y se prolongue en tu vida para siempre. Si en algo podemos ayudarte, estamos a disposición. Entra en contacto con nosotros. Te espero mañana. Vamos a seguir viajando por las páginas de la Biblia para seguir siendo reavivados por su palabra.